Las finanzas públicas no son tan distintas de las finanzas de un hogar, es decir, así como en un hogar hay ingresos, hay gastos, cuando los gastos superan temporalmente los ingresos se incurre en deuda, en un hogar eso ocurre, en un gobierno también. La deuda no es mala, por el contrario la deuda puede ser muy buena cuando uno quiere financiar proyectos que generan bienestar al hogar o al gobierno o al país, o cuando uno quiere financiar proyectos productivos. El problema se genera cuando el nivel de endeudamiento es demasiado alto respecto de los ingresos, es decir, dicho de otra manera, cuando esa deuda empieza a ser difícil pagarla. Si yo soy un hogar en donde mis ingresos son 2 millones de pesos al mes y tengo que pagar por intereses de mi tarjeta de crédito 1 millón de pesos al mes, pues básicamente el 50% de ese recurso que estoy recibiendo se está yendo a pagar una deuda. Solo me queda el 50% para pagar mi arriendo, el colegio de mis hijos, las comidas que tengo que hacer en mi casa o fuera del hogar, etc. Lo mismo ocurre con un gobierno. Cuando la relación entre intereses e ingresos tributarios es demasiado alta, hoy en día 1 de cada 3 pesos de ingresos tributarios se está destinando al pago de la deuda, pues eso impide que se hagan algunos otros gastos en el sector de educación, en el sector de salud, en inversión en infraestructura y en otras muchas necesidades que tiene este país. Las calificadoras de riesgo lo que hacen es una evaluación del perfil crediticio del país, así como cuando uno quiere pedirle un crédito a un banco, le hacen un análisis de riesgo y le dicen, bueno, yo le puedo prestar en estas condiciones, pues las calificadoras de riesgo miran una serie de variables macroeconómicas y dicen con base en eso cuál es el perfil crediticio del país. Lo que ocurrió en Colombia es que hubo reducciones en la calificación crediticia por parte de 2 de las agencias más importantes y eso es un elemento que afecta la confianza, que afecta la percepción de riesgo en el país y por esa vía eso puede generar en el futuro presiones sobre los costos de endeudamiento no solo del gobierno sino de la economía como un todo y eso también podría generar presiones cambiarias, incluso inflacionarias, que a la postre pues requerirían ajustes macroeconómicos mayores. El marco fiscal de mediano plazo es la hoja de ruta que usa el gobierno para informar cuál es su plan de ajuste fiscal, de qué manera va a lograr que la deuda sea sostenible, que esté en unos niveles razonables. El marco fiscal que presentó el gobierno es un marco fiscal que incluye un ajuste en las finanzas públicas que es significativo, 3,4 puntos del PIB en promedio es lo que establece ese marco fiscal de mediano plazo. En concepto del CARF, ese esfuerzo que es importante es insuficiente y cuando digo que es insuficiente a lo que me refiero es a que la deuda bajo ese plan, si se cumple esa estrategia que se está planteando, de todas maneras estaría en niveles muy elevados, muy lejanos del ancla. El ancla es el nivel prudente de deuda de acuerdo con la ley colombiana y por ese motivo lo que decimos desde el Comité Autónomo de Regla Fiscal es que el esfuerzo tiene que ir más allá de esa estrategia que planteó el gobierno. Una precisión muy importante, el ancla de deuda no es el límite de deuda. Colombia en su institucionalidad fiscal tiene un límite de deuda que es entendido como el nivel a partir del cual la probabilidad de que la deuda se vuelva insostenible crece aceleradamente y el ancla es el nivel prudente lejano, distante de ese límite que permite que ante choques inesperados, ante imprevistos, por ejemplo una crisis global, tensiones geopolíticas afuera que puedan afectar los precios del petróleo, los ingresos a nivel global, etcétera, ante esos imprevistos, tener la deuda cerca del ancla permite que pueda subir un poco, pero nunca acercarse a ese límite de manera peligrosa. El ancla en Colombia es de 55% del PIB. Hoy en día la deuda está en cerca de 60% del PIB, de acuerdo con el plan del gobierno llegaría a cerca de 64% del PIB. En nuestras estimaciones la deuda podría crecer incluso un poco más allá de 64 puntos del PIB, suponiendo que las medidas que anunció el gobierno se cumplen a cabalidad. El gobierno anunció que quiere presentar este año una reforma tributaria por cerca de 20 billones de pesos. Nosotros no conocemos el contenido de esa reforma y por lo tanto no hemos hecho cálculos al respecto. Estamos a la espera de conocer el contenido de esa reforma en concreto y lo cierto es que para el año 2026 desde el Comité Autónomo de Regla Fiscal estimamos que harían falta 33 billones de pesos para cumplir con la meta aprobada por el Consejo Superior de Política Fiscal, es decir el CONFIS, de 6,2 puntos del PIB, es decir, para llegar a ese nivel el CARF estima que faltan 33 billones de pesos. Si se aprobara la reforma tributaria en los términos en los que ha anunciado el gobierno, ese faltante se reduciría a cerca de 13 billones de pesos.